Saludos amigos de Sabiduría Popular. Nos consideramos dichosos porque poder reunir 3 sacerdotes, 3 curas, sin importar su jerarquía, que en estos tiempos de tanta conmoción dentro de la iglesia, un acontecimiento que gobierna, que controla todo, la muerte de un papa, es como uno para sentirse premiado. Y así nos sentimos nosotros, con la presencia del padre Roberto Martínez de los Santos. Tal vez por eso es sacerdote, porque al ser de los santos quiere contarse entre ellos. Y entonces el padre franciscano Gid Manuel Castillo de la Cruz, otro más que al ser de la cruz, lo más lógico es que predique con la cruz en las manos. Y el padre Pablo Mella Feble, uno de mis teólogos o filósofos católicos favoritos, y entonces Monseñor Faustino Burgos. A los 4 le damos 3 millones de gracias por estar aquí con nosotros para analizar una situación que tiene a la iglesia en el centro del mundo. La iglesia en realidad empezó a decrecer y antes del Padre Francisco, ellos nos dirán, pero la iglesia bajó como se hablaba de 100 millones de feligreses. ¿Por qué tantos escándalos acumulados? Pero encontró un timonel que no tuvo ningún tipo de reparo en aceptar, en confesarse ante el pueblo, antes que confesar los ciudadanos, los feligreses, él se confesó. Y lo que vivía diciendo, oren por mí, se presentó como una persona a quien había que perdonarle. Y le pidió perdón a América Latina. ¿Cuándo usted había oído eso? Le pidió perdón a África. Es decir, alguien que vino como a matar el orgullo, el empinarse sobre los demás. Y terminó siendo enterrado por expresidiario, en lo que no estoy de acuerdo, y lo digo y tengo derecho a decirlo, porque no se puede poner como modelo a lo que son en el fondo un grave problema, porque yo tengo que tolerar a los LGBT, está bien, no son seres humanos igual que yo, pero no lo pongo como modelo. Y cuando yo lo pongo en primacía, lo estoy poniendo como modelo. Esto no creo que esté bien. También de que es carcelario, no, yo le ayudo, usted no deja de ser cristiano, ni deja de ser, pero no lo pongo demasiado visible porque darle excesiva visibilidad a quien ha cometido problemas y ya, bueno. Pero de todas maneras, el personaje tuvo una serie de primacías que él no se propuso ninguno. Vino tras la renuncia de un papa, Benedicto XVI, lo que se ha dado en la historia muy pocas veces. Primer papa latinoamericano, primer jesuita. Y entonces, un papa que yo no creo, si me hablaron de que él hizo una declaración jurada de bienes. Y entonces, una persona que entregó su vida a lo que él entendió. Y entonces yo tengo el gran orgullo de que es ingeniero químico. Nos estamos colando los ingenieros químicos, porque Xi Jinping es ingeniero químico. Claudia Sheinbaum es ingeniero químico. Angela Merkel
ingeniero químico, porque, bueno, no voy a seguir en esto, pero los pueblos se dan cuenta que con 8.000 millones de habitantes que ya tiene el planeta, rumbo a 8.300, 400, mal contado eso, en un planeta que tiene siempre el mismo tamaño, 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 361 están cubiertos de agua y solo 148.7 millones son tierras emergidas, continentes, islas, cayos y atolones. Bueno, en un continente así, pienso que quien gobierne debe estarle prohibido perder el tiempo y no debe ser un divagador, sino una persona que sepa de recursos humanos, que sepa de energía, que sepa de esto, para que tenga una conciencia más clara de cuáles son las prioridades fundamentales de este planeta. Y por eso les recomendamos el último libro que escribimos, el Tratado de Energía Moderno, en el que usted puede encontrar, pues, desde los orígenes del cosmos, porque hay que irse al origen del cosmos, a las teorías del Big Bang, pero también a las teorías de la partenogénesis, de la creación de la nada, para los que tengan su fe. Y analizamos aquí desde el principio las 4.200 religiones, sabiendo que hay tres tipos de religiones básicas, las religiones humanas, las religiones naturistas y las revelacionistas, siendo estas últimas básicamente cuatro. Son el judaísmo, el cristianismo, el islam y los drusos, que usted los encuentra. Yo fui una vez a Israel y me encontré con que al sur de Siria hay unas comunidades por ahí de drusos, que son una mezcolanza de muchos pensamientos extraños. Porque fuimos a visitar la casa de un alcalde que era druso en Siria y encontramos 7 mujeres y las 7 eran sus esposas, y bueno, y había una que tenía 18 años, pero la otra tenía 48, una cosa muy abigarrada. Pues bien, para analizar si las enseñanzas, si el estilo de humildad en lo filosófico y en la forma de vivir, porque la humildad intelectual de aceptar responsabilidades dentro de una entidad tan de acero inoxidable como es la iglesia, hacerla mover, hacerla que se crean cosas que no se creían, eso no debe ser fácil, porque ahí hay unos 135, que sé yo, tanto cardenales, que son los que tienen en principio el derecho a votar, pero he leído también que son en total como 222 cardenales. Bueno, pero esas escuelas y nichos de pensamiento, think tank, tanques de pensamiento que hay dentro de la iglesia, porque la iglesia, si hay algo rico y complejo, es la iglesia católica, pero son ellos los que tienen que hablar de la iglesia. Lo que queríamos decir del libro es que lo pueden adquirir. Aquí pueden encontrar cómo producir electricidad de cada una de las fuentes hasta llegar a la fisión y a la fusión nuclear, en los sistemas tarifarios, cómo se estructura una política eléctrica. Tal vez si los gobiernos dominicanos hubieran tenido este libro, no hubiera apagones, porque no es tan difícil crear unas políticas energéticas, cero apagones. Solo hay que cumplir los planes que se adoptan, no saltarlo, porque cada año, si no se instalan 250 megavatios, y cuando el país aumente, llegue a tener 7 u 8 mil
megavatios de capacidad instalada, entonces serán 400 megavatios lo que habrá que instalar cada año para que no se acumulen déficits y entonces luego venga lo que nadie quiere y lo tan costoso. Lo puede comprar en el economato de la UAS, también en Casa Cuesta, o llamando al teléfono 809-567-9030, que la dirección de este programa le va a poner ese teléfono. Monseñor Faustino Burgo, ¿qué pasará en la iglesia? Bueno, primero gracias por invitarme a su programa Sabiduría Popular. Con mucho gusto estoy acá. Después de tanto tiempo de haberle visto en las actividades cuando se estaba proyectando el Gran Santo Domingo, lo recuerdo con mucho aprecio y cariño y escuchaba su programa de Los Sabios. Bueno, ¿qué pasará? Pues fíjese, usted ha dicho sabiamente que la iglesia es una institución de muchos años, ¿verdad? Que pareciera que es un acero inoxidable. Entonces, el Papa actual, el Señor le ha llamado a su presencia, y en ese sentido ahora la iglesia tiene que reunirse, el Colegio de Cardenales, para elegir un nuevo Papa, y seguirá el curso evangelizador que el Señor le encomendó a la iglesia. ¿Usted cree que será tan fácil? Primero ya el Papa fue electo, porque acuérdese que ya ese evento pasó, pero cuando yo le pregunto qué pasará en la iglesia, ¿seguirá la iglesia abierta para que la mujer vaya teniendo posiciones de mayor presencia dentro de la ritualidad y dentro de la conducción de la iglesia? En segundo lugar, ¿seguirá la iglesia en la carrera de transparentización? ¿Seguirá el Banco del Vaticano? ¿Se convertirá plenamente en una organización transparente? Ahí hay un cardenal que fue suspendido correctamente por el Papa Francisco, y lo excluyó del rol de... Eso no hubiera ocurrido antes. ¿Seguirá la iglesia ese...? Mire, cada papa tiene su encanto, vamos a decir así, y tiene sus prioridades, pero hay unos avances, hay unos pasos que se van dando que no se pueden volver atrás. Entonces, el primero que reconoce el papel de la mujer es Jesucristo. Jesucristo es el primero. Que eso la iglesia lo tuviera como opacado por mucho tiempo. Sí, vamos a decir que sí. Pero el papel de la mujer en la iglesia católica es fundamental. Es más, la iglesia, no decimos el iglesia, sino la iglesia. Es femenina la iglesia. Si usted ve las manifestaciones en el Islam, en el judaísmo. Sí, pero los hombres la hacen su mujer y no la vuelven a mencionar para nada. Bueno, pero el Papa, siguiendo la misma actitud de Jesús, le ha recobrado esa preponderancia de la mujer en la iglesia. Y le ha puesto, como también usted ha dicho, en puestos importantes dentro de la curia vaticana, para que nosotros en nuestras curias diocesanas, en nuestras conferencias episcopales, también tengamos como ese parámetro, no porque tengamos que imitar allá, sino porque la mujer es un ente importante en la iglesia. Dios nos ha creado en igualdad de dignidad y con roles importantes en la iglesia que tenemos que hacer. Los sexos no tienen nada que ver con ser sacerdote y las mujeres no pueden ser sacerdotes. No, porque ya ese es otro ámbito que debemos ver. La doctrina de la iglesia es bien clara que el sacerdocio es para el varón. No porque la mujer no pudiera ser. Sí, pero eso no lo dijo Dios ni lo dijo Cristo, sino que ese ha sido una decisión de uno de los concilios. Eso no tiene que ser necesariamente así. Sí, pero si usted ve la tradición de la iglesia, si usted ve la actitud de Jesús, si usted ve el accionar de los apóstoles, ¿verdad? Y el magisterio de la iglesia,
el Usted sacerdocio. lo dice porque eran 12 apóstoles y no había mujeres. Sí, exactamente. Eso por un lado. Y revelacional de los apóstoles también. Cuando ellos, Jesús le dio el mandato de vayan y evangelicen, y fueron e instituyeron comunidades, e instituyeron presbíteros, hombres. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, hay que ver la tradición, la actitud de Jesús, el accionar de los apóstoles y el magisterio de la iglesia. Y no significa esto que la mujer no tenga capacidad o cualidad, sino que es algo ya que viene del mismo siglo. Bien. Entonces, el puesto y el rol de la mujer en la iglesia, fíjense, las madres son la transmisora de la fe prácticamente en nuestros hogares. Si usted ve una... La mujer es el centro de la humanidad, porque todo lo que somos y tenemos es transmitido por ella. Exactamente. Entonces, en la Curia Vaticana, el Santo Padre, mirando también ese rol de la mujer tan importante en la iglesia, su presencia y mirando también sus capacidades, ha nombrado en dicasterios, en oficinas, digamos, del Vaticano, a mujeres que realmente, a partir de ahora, tienen un puesto que antes estaba reservado a cardenales. Pero usted dijo dicasterios. Dicasterios, dicasterios, que son los distintos departamentos u oficinas, vamos a decir así, o ministerios, para entenderlo nosotros, en la organización vaticana, desde donde se trazan, digamos así, las líneas pastorales o administrativas realmente. Explíquele al pueblo que el labio suyo tendrá más veracidad. La gente cree que el Vaticano es como la Santa Sede. La Santa Sede tiene 2000 y tantos años, porque allí fue donde San Pedro creó todo esto. Pero el Vaticano no, porque el Vaticano fue creado en 1929, tras aquella lucha que tuvo la Iglesia Católica desde cuando Giuseppe Garibaldi y Vittorio Emanuele II en 1830 unificaron a Italia, que Italia también es una nación muy joven, vieja es Roma, pero Italia no, Italia es más joven que República Dominicana. República Dominicana nació en 1844 e Italia viene a nacer en el 1870. Entonces, de allí empezó una lucha para que, conforme a lo que he leído, se planteaba la Iglesia, le planteaba al Estado italiano que, siendo el representante o vicario de Cristo, no debía estar sometido al imperio de un poder puramente terrenal. Y entonces eso dilató tiempo, 59 años, ser reconocido por... De eso que quiero que realmente lo que es el Vaticano, que está considerado como el país más pequeño del mundo, está dentro de una nación que es Italia y está dentro de una ciudad que es Roma. Entonces, el darle autonomía y reconocer la ciudad del Vaticano es porque real y efectivamente, como soberano de una nación, como líder religioso, el Papa no estaría sometido a las leyes de una nación, en este caso la República Italiana. Entonces, por eso el Vaticano está allí y se reconoció en los tratados lateranenses que ya usted ha hecho mención que se hicieron, porque la Iglesia también tenía una serie de territorios dentro de lo que es la nación italiana que al Estado italiano no le convenía que la Iglesia lo tuviera. Y entonces en esos acuerdos, pues bueno, uno de estos fue reconocer al Vaticano como ciudad. Di Lateranato. Sí, así es. Sí. Los acuerdos lateranenses. Sí, claro, entonces, que luego fueron imitados por muchos acuerdos entre los estados y la Iglesia. Sí. Aquí hay una especie de remedio de aquello que se firmó en 1954 y que ha sido continuado. Bien, pero nosotros queremos saber la parte, padre, la parte de estos cambios que hizo el Papa. Si ha habido algo peligroso dentro de la Iglesia, ha sido esto de que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Entonces todos los días se agrega una cosa nueva. Por eso va
hacer el alfabeto completo. LGBT, Y, Z, y todas las R, letras. P, Q, todas las letras. Y cualquiera que se degenera quiere que eso adquiera condición de naturalidad. Y a eso hay que ponerle freno. ¿Qué le parece? Yo creo que en la perspectiva de futuro de la iglesia, con relación a su liderazgo, habría que distinguir como lo que son los procesos internos que va viviendo la institución y que intenta adecuarse y responder a los desafíos de cada contexto. Dígase signos de los tiempos contundentes como la revolución femenina, ahora el tema ecológico, la migración. O sea, son temas que de una u otra manera interpelan a la iglesia y que ella desde sus raíces evangelizadora, pero también de hacer presente el reino y de transformar esas realidades en la perspectiva de lo que Jesús nos ha señalado. Eso hay que distinguirlo de lo que es el carisma específico de un pastor, dígase un obispo, dígase un papa, que le pone una impronta especial. Entonces yo entiendo que hay procesos que, como decía Monseñor Faustino, se están gestando en la iglesia y que no vienen solamente de Francisco, tienen una raíz también previa a él, pero a lo que él le ha impreso su carácter personal. Y entonces, en ese sentido, quizás no tendremos la personalidad de Francisco reproducida en el nuevo incumbente de la iglesia, el Papa, ¿verdad? Pero si esos procesos que se han dinamizado, que se han generado y que intentan ser respuesta al contexto actual, eso obviamente va a continuar y se van a profundizar. Y yo entiendo que el Papa Francisco, una de las cosas que hizo fue precisamente impulsar procesos. Es decir, que usted quiere decir que la tolerancia a las elecciones o preferencias sexuales y todo esto, la iglesia seguirá un tanto tolerante y abierta y no volverá, porque fíjese qué ha ocurrido en el gobierno de Estados Unidos. El Partido Demócrata anda detrás de los LGBT, pero Trump ahora ha dicho no, el hombre es hombre y la mujer es mujer y no hay más nada. Entonces ahí hay un pare. No, pero digamos, la postura de Francisco en ese sentido es la que defiende la iglesia. O sea, y otra cosa es la acogida que se le puede brindar a una persona porque tenga un determinado tipo de preferencia sexual o haya optado por hacer algún cambio de género. Hay que distinguir lo que sería como el planteamiento que humanamente se entiende con relación a esa opción, y otra cosa es el trato, la acogida que esa persona ha de recibir en la iglesia. Entonces yo siento que lo que el Papa Francisco ha hecho es mostrar que desde el Evangelio Jesús no excluye a nadie. Y en ese sentido él insistió en la invitación a todos, acoger a los migrantes, acoger el grito de la tierra, acoger a las personas que tienen una preferencia sexual diferente. Y en ese sentido es la doctrina de la iglesia, pero está en la raíz del Evangelio. Bueno, pero y eso no va a cambiar porque venga otro papa. Otra cuestión que... Perdón. Que esa acogida no quiere decir que yo condescienda con lo otro que está haciendo. Por ejemplo, la iglesia dice, bueno, al ladrón hay que acogerlo, es persona, pero yo no voy con la acción que está haciendo. Sí, pero si usted lo pone en posiciones especiales de visibilidad, poco tiene que hacer para que usted lo esté promoviendo. Fíjese, ¿qué ha pasado con estas posiciones de Trump y de lo que le llaman el Tea Party de Estados Unidos, el conservadurismo de ultraderecha? Que Estados Unidos tiene un 72% de blancos y ellos se sienten y lo saben que lo son. Tiene un 11-12% de gente de color, de negro, etcétera, etcétera. Pero la televisión, por cuestiones de snobismo y cuestiones de momento, cuando había un anuncio institucional o gubernamental y habían
6 niños, 6 personas, a veces lo que había era un blanco, 2. Y ponían todas las diversidades cuando eso no representa a Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha habido? Una reacción en contra. Porque cuando usted exagera o cuando usted siempre pone en primer lugar, ahora en el entierro, como hubo en el entierro, que tienen que buscar de que explícitamente dicho y destacado los LGBT enterrando a un papa. Pero ¿qué busca eso? Porque eso es darle una visibilidad casi provocante. Entonces, una cosa es que se tolere y se le acoja, pero otra es que se promueva, que se le ponga en los primeros planos, porque eso es darle promoción. Y no es eso lo que queremos, porque entendemos que eso, aunque hay que aceptar que existe, pero es una desviación, porque también la degeneración existe. Sí. Hay gente que no es que son ni nacieron así, es que se degeneraron. Entonces, cuidado si usted cae por aprovechar el momento, es promoverlo usted, lo que usted no quiere. Y en eso se ha caído. Sí, pero en el entierro del Papa hay que distinguir lo que fue como el acercamiento de una hermana que trabajaba en la pastoral LGBT, que es una pastoral que tiene la iglesia de acompañamiento a ese grupo humano y de trabajo en una perspectiva integral de lo que es la persona de Cáritas a la que se le servía, que fueron a la que pusieron a colaborar con el entierro del Papa Francisco. Bueno, de todas maneras, pasemos al tema del medio ambiente. El reconocimiento de la lucha en que tenemos que entrar por el cambio climático. Laudato si. Ahora, el Papa, muy emocionado, lanzó el Laudato si, pero en vez de ir avanzando el mundo ahora, teníamos los COP, el COP 21, 22, 27, 28, pero ahora todo indica que tenemos una reversión. En este mismo libro nosotros lo analizamos. En Alemania llegaron hasta inscribir en la Constitución la prohibición de la instalación de más plantas nucleares e incluso el desmantelamiento de las que había. Todo eso lo han echado para atrás. Y ahora en Francia, por ejemplo, que Francia fue la nación que más ha avanzado, incluso el 74% de toda la energía que produce Francia, electricidad, electricidad, lo logra con reactores nucleares. Y ahora lo van a expandir mucho más. La energía nuclear incluso ha sido consagrada como una más de las renovables y de las limpias. Pero por otro lado, en el carbón, ahí sí que la derrota es notable, porque ahora Trump está dando, Estados Unidos tenía 1.386 plantas a carbón, ahora tiene como 598, pero fue que las compactó. Muchas que eran demasiado viejas, muy contaminantes, las cambió por otras. Pero en cierta forma, Barack Obama favoreció tanto las no renovables, aunque abrió el fracking. Es decir, que la iglesia tendrá que reforzar ese esfuerzo de Laudato si. Tal vez uno de los más positivos empujones, esfuerzo e inversión de tiempo y de recursos fue la encíclica Laudato si, y el haber creado esas pastorales ecológicas. Esto ha sido realmente, ¿qué le parece? Sí, para nosotros franciscanos decíamos que el Papa Francisco, jesuita, ¿verdad?, al asumir el nombre de Francisco e inspirado en San Francisco de Asís, había constituido un reto, y además porque en los lineamientos de su pontificado iban en esa dirección de hacer presente, ¿verdad?, como esas reformas
y esas conciencias sociales, ecológicas, de integración a la que San Francisco de Asís aspiraba. Y ciertamente estamos en un momento dado, ya Leonardo Boff, ¿verdad?, insistía mucho en eso, que el grito de la tierra es un grito muy contundente y que los seres humanos estamos como que en un momento en que podemos dar un salto cualitativo de conciencia y entonces en ese sentido despertar al grito ecológico con propuestas globales que ayuden a mejorar, ¿verdad?, nuestra gestión de los recursos, pero también con propuestas muy concretas y cotidianas que también en el día a día como que cada uno pueda impulsar, ¿verdad?, acciones que lleven a ese cambio de conciencia o el paso contrario, que sería seguir como en esa carrera demencial de depredar los recursos y esa política extractivista. Un acierto del Papa Francisco, además de escribir ese documento, es impulsar toda una pastoral, toda una propuesta, ¿verdad?, de gestión que impacta realmente a la iglesia para que se movilicen y se dinamicen esos procesos. Y obviamente todas las personas que se han interesado, tanto desde dentro de la iglesia como desde fuera y que están uniendo fuerza, entonces pueden ser un grupo, digamos, un activo político que ayude a seguir impulsando ese tipo de perspectiva que tanta falta nos hace. Bueno, el programa tenemos 2 horas, pero ahora cumplimos el primer segmento. Vamos a hacer una pausa y continuamos de inmediato en este gran programa, que más que un programa es un conversatorio que la iglesia, en parte de sus integrantes principales, ha tenido a bien hacer con nosotros, para ustedes, aquí en Sabiduría Popular. De manera que repetimos los nombres del padre Roberto Martínez, que vendrá ahora, el padre Pablo Mella Feble, que también está de nuestro lado, son los izquierdistas, y entonces los derechistas, que ustedes los quieran hablar, Git Manuel Castillo de la Cruz y Monseñor Faustino Burgos. Y volvemos a seguir. Vamos.